Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy voy a estar reaccionando / analizando los géneros más escuchados en el mundo de la música electrónica dentro del 2020. Esto es parte de State of Dance Music de 1001 Tracklist y hay muchísimo que revisar, hay muchísimo que analizar, así que voy a estar haciendo varios videos con respecto a eso. Este no es el único video que haré, solamente que este tema es uno que me piden muchísimo porque siempre existe esta... Y disculpen que lo diga así, pero existe esta tonta guerra de cuál es el mejor género y cuál género está surgiendo y cuál está muriendo. Y realmente para mí es irrelevante hasta cierto punto porque lo importante no debería de ser tener buena música electrónica y ya, y que las cosas no se sobresaturen. Al menos así es como yo lo veo. Pero para algunas personas es como que no, mi género tiene que ser el mejor, no, ese género tiene que morir. Y es como que no lo vean de esa manera. Pero aquí tenemos los porcentajes del 2020 y por el otro lado también tengo de manera muy pixelada el top géneros del 2019, así que podemos comparar un poco ambos, ver cuáles crecieron y cuáles bajaron y de repente pensar en cuáles artistas quizás tuvieron algún tipo de participación dentro de esto, porque siento que eso también sería interesante. Así que si llegas a disfrutar este video, no dudes en dejar un like, suscribirte, comentar, pegarle a la campanita para hacer un super sub. Y veamos qué rayos pasó por acá entonces. Así que iremos como un reloj, ¿verdad? En el sentido del reloj. Comenzando que el Bass House tuvo una participación del 14.4% dentro de la industria electrónica en el 2020. Y yo creo que hasta cierto punto tiene sentido porque el Bass House ya no es lo que solía ser antes. Cuando uno hablaba de Bass House estábamos hablando de tracks al estilo Joss, que era como que literalmente dubstep fusionado con house. Pero hoy en día el Bass House es simplemente como que house mucho más pesado, mucho más heavy, crunchy. Estamos hablando, por ejemplo, lo que ha estado haciendo, por decirles algo, Brohug. Brohug ha estado trabajando bastante ese tipo de Bass House. O Mala también ha estado trabajando ese tipo de Bass House. Entonces, definitivamente puedo entender por qué el Bass House ha estado creciendo. También que es como el género más compatible en eventos digitales, porque recuerden que no tuvimos muchos festivales en vivo, tuvimos más que nada como eventos digitales y estuvimos escuchando música en casa. Bass House es como el punto medio perfecto porque es muy bueno para festivales, pero también lo puedes escuchar en tu tiempo libre. Así que Bass House, lo entiendo un montón, pero veamos dónde estuvo ubicado en el 2019. Bass House tuvo una participación del 13.3% en el 2019. Así que tampoco es que haya crecido mucho, simplemente subió 1%, ¿ok? No es mucho, como les digo, pero sí siento que se ha moldeado de una manera distinta en el último año. Luego tenemos que el House tuvo una participación del 13.2%. Y yo no sé si deberían de poner House así como en general ahí, porque yo siento que House encasilla muchos subgéneros. Como que tú puedes considerar que el Bass House es un House, puedes considerar que el Future House es un House, que el Tech House es un House. Así que supongo que cuando ponen House, están hablando de un House mucho más generalizado y estamos hablando de ese House que no entra en un género en particular. Así que 13.2% me parece que nuevamente tiene sentido, porque el House es un género que es tanto compatible en festivales, eventos digitales, como también en la casa. Y muchos artistas realmente se agarraron mucho de lo que fue el House en el 2020. Si llegan a ver mi top 101 productores del 2020, que también era yo reaccionando a la lista de 1001 Tracklist, se darán cuenta que hay demasiados artistas house dentro de la misma. Pero ahora, ¿dónde estaba el house ubicado en el 2019? El house era de un 7.7%, así que definitivamente creció y mucho, estamos hablando de bastante. Y yo creo que es literalmente por la situación 2020. Ya no sé ni siquiera cómo decirlo, estoy intentando buscar sinónimos, pero bueno. Future House, 13%. Ok, yo creo que está bien. Future House 2019 fue mucho más grande y creo que sí, definitivamente fue mucho más grande. Porque cuando te pones a pensarlo, disqueras que lanzan más que nada Future House están empezando a apostar por otros géneros. Future House Music, por ejemplo, esta disquera que también es un network, está empezando a lanzar un montón de Slap House. No está lanzando específicamente Future House. O también está lanzando un montón de Bass House en vez de Future House. O está lanzando Future Bounce en vez de Future House. Entonces, networks que se concentraban específicamente en este género están también saltando otros géneros.
Y luego disqueras como Hexagon, que se conoce más que nada por su Future House, también está lanzando tracks de otros estilos, Progressive House, Bass House, Electro House. Así que yo creo que el Future House está empezando a bajar. No creo que desaparezca en lo absoluto, al menos no este año ni el siguiente, pero sí creo que es un género que está pasando por un cambio, y es un cambio que tenía que suceder tarde o temprano. Luego tenemos el dance. Para muchas personas lo que viene siendo EDM es dance, pero realmente ese no es el caso. EDM pueden verlo como la raíz del tronco y de ahí salen todos los géneros, ¿verdad? Porque EDM es Electronic Dance Music. Esto cubre un montón de subgéneros electrónicos. Pero la parte dance específicamente se centra en la música electrónica, que es mainstream, que es pop. Y vemos que aquí está en un 12.6%, que en relación con el año pasado es mayor. El año pasado tuvimos un 10.7% de dance. Y esto es nuevamente por lo mismo. Muchos estuvieron en casa y querían canciones que fuesen fáciles de digerir. Así que tiene sentido que nos hayamos topado con mucho más dance. Ahora el Tech House está en un 12.2%. Yo pensaba que este género probablemente iba a estar ubicado en un 15%. Esas eran literalmente mis expectativas, porque el Tech House ha crecido tanto del 2019 para acá, incluso incluiría el 2018, que yo pensé que sería el género más escuchado del 2020. Pero realmente no fue el caso, está en un 12.2%, que en relación al año pasado creció un 1%, básicamente. Yo creo que es un género que va a seguir creciendo. Al menos eso es lo que yo estoy esperando. Yo creo que va a seguir creciendo, pero tendremos que ver qué sucede más adelante. El trance está en un 8%. Muchos consideran que el trance está muerto y a mí no me parece que eso tenga sentido. Yo creo que el trance sigue más que vivo, pero simplemente ha estado cambiando mucho me atrevería a decir, los últimos 4 a 5 años. Siento que el trance ha estado cambiando muchísimo. También que muchos artistas están apostando mucho más por lo que viene siendo el progressive trance. Así que ver el trance en un 8% es realmente fenomenal, es una muy buena señal. Ahora, en relación al año pasado, vemos que el trance estaba en un 5.3%. Así que está creciendo y yo creo que hay que aplaudirle a disqueras como Anjuna Beats y Armada, que siguen apostando por este género porque merece recibir la atención que está recibiendo. Luego tenemos el Big Room en un 7.6%. Muchos creen que el Big Room está totalmente muerto, pero no está muerto. Simplemente pasó por una etapa en donde estaba totalmente sobresaturado y todos nos empezamos a cansar de esto, porque al estar sobresaturado empiezas a tener un género que se vuelve muy genérico. Pero diría yo que en el 2020 obtuvimos canciones Big Room que eran muy buenas, realmente estupendas. En mi serie de Canciones de la Semana, que subo todas las semanas, que pongo canciones en regulares, honorables o mejores tracks de la semana, ¿verdad? Como en estas secciones, llegué a poner muchas canciones en mejores canciones de la semana o en menciones honorables, porque el Big Room empezó a ser muy sólido. Creo que tuviésemos que aplaudirle a disqueras como ¿cómo es que se llamaba esta? Rave Culture. Rave Culture siento que ha estado lanzando muy buen Big Room. O quizás Smash the House también ha lanzado buen Big Room. No puedo decir lo mismo de Spinning, por ejemplo. Pero sí hemos tenido muy buenos tracks Big Room. Y en relación al año pasado, como les decía, el año pasado fue un 4. Bueno, no el pasado. Estoy hablando del pasado como si estuviésemos en el 2020. Pero en el 2019, el Big Room estuvo en un 4.3%. Sí, Big Room fue básicamente inexistente en el 2019 y se puede entender. Siento que está empezando a surgir de nuevo y espero que lo haga, de verdad que sí, pero hay que hacerlo de una manera inteligente, hay que seguir innovando en el género, hay que seguir empujando la creatividad. Ahora, sigamos revisando esto. Tenemos Melodic House en un 6.6%. Nuevamente, yo siento que Melodic House lo podemos encasillar perfectamente con lo que vendría siendo el House. Entonces no sé realmente cómo compararlo en relación a todo lo demás, porque el Melodic House es demasiado amplio para este punto. Hay tantas cosas que uno puede considerar Melodic House. Pero veamos, el año pasado Melodic House tuvimos por acá, no tuvimos Melodic House. Así que supongo yo que eso dice bastante del Melodic House. Veamos, Electro House, 4.6%. Me parece algo ilógico hasta cierto punto. Porque, ¿qué es Electro House? O sea, pónganse a pensar qué es Electro House. Electro House es demasiadas cosas. Y muchas de estas cosas, muchos tracks Bass House se pueden considerar Electro House. Muchos tracks Future House se pueden considerar Electro House. Así que siento que concentrarte en única y exclusivamente en lo que solo es Electro House no tiene del todo sentido. Hablando, por ejemplo, Bad Computer o No Maná. Obviamente ellos son Electro House.
pero hay artistas que también hacen el Electro House fusionado con otros géneros. Así que, I don't know, no sé cómo comparar eso directamente con lo que está pasando por acá. Pero si vemos, en el 2019 hubo más Electro House, entre comillas, hubo más. Supongo que era Electro House más concentrado en vez de más variado. Y no sé si eso sea del todo bueno, pero está bien. Y por último tenemos el Progressive y el Techno, que realmente no creo que se estén refiriendo a Progressive House o a Techno como tal. Están hablando del Techno progresivo, que es este género en donde básicamente, por ejemplo, Jay Robinson, si escuchas canciones de Jay Robinson, eso es Progressive Techno. Deadmau5 hasta cierto punto también ha llegado a ser algo que se pudiese considerar Progressive Techno. IO, No Mana, por ponerles de nuevo ese ejemplo, o Atlas. Hay muchos artistas que realmente exploran este estilo. Creo que incluso pudiésemos incluir las canciones más underground de Camel Fat o de Green Velvet dentro de esto. Yo creo que es un género que definitivamente ha estado creciendo, porque si revisamos acá en la lista del 2019, oh rayos, no, miren esto, en la del 2019 en realidad está en 6.7, pero yo sí siento que ha estado creciendo. Esto es lo que me parece raro. Siento que en el 2020 descubrí muchos más artistas Progressive Techno a relación de otros años, pero supongo que claro, como no tuvimos shows, realmente no se pudo explotar al 100% ese género. Pero bueno, está bien. Y luego sale que lo demás fue un 4.4%. Y voy a suponer que los demás quizás están incluyendo Slap House, o el Slap House lo están incluyendo en algunas de estas variantes, y eso realmente no me parece del todo bien. Pero en el 2019 Other fue 10%, así que quizás es simplemente ellos arreglando esta estadística, que se vea bien, que se vea bonita. Pero ahora, para ir cerrando este video, y creo que para darles una muy buena conclusión, porque sé que hay personas que les interesa esto de qué género debería de producir para ver en qué disquera entrar o cómo volverme relevante. Yo creo que este año nos vamos a dar cuenta más que nada que los géneros no importan en la música electrónica y en la música en general, porque todos se están fusionando entre sí y cada vez es más difícil encasillar un track en un solo género. Así que yo diría que esto de hablar de géneros está empezando a morir hasta cierto punto, y espero que realmente termine de desaparecer, porque no es bueno. Hay muchas personas que dicen, oye, ¿qué género es esta canción? Para conseguir más canciones de este estilo, pero normalmente esa canción es como una gran fusión de géneros, así que no vas a toparte con eso. Sí, literalmente analistas dicen que una de las tendencias del 2021 va a ser dejar de hablar de géneros en particular. Creo que eso va a estar sucediendo. Pero bueno, me pareció muy interesante ver esto. Si te llegó a gustar el video, deja un like, comenta abajo qué opinas sobre todo esto. ¿Cuál es tu género favorito si es que tienes uno? A mí realmente me gusta todo en general, me gusta la música electrónica, entonces para mí es como que whatever. Y dicho eso, nos veremos en el próximo video, que espero hacer otro de este estilo muy pronto dentro del canal. Goodbye.